cuando sea director del nosocomio. Bueno, una vez más con el doctor Mariano Luis Nívoli, una entrevista que se postergó por unos días y parece que fue oportuno, ¿no? A pesar del destino que quiso que tengamos el primer caso ya confirmado en Asunción, en nuestro país, de la viruela del mono. Y aparte dicen que hay 2 decesos en Brasil. ¿Cómo es esto, doctor? Sí, bueno, ya hace aproximadamente 10 días Sí. que recibimos el alerta sanitario porque ya había casos en el Brasil, sobre todo ya había llegado a Mato Grosso do Sul. Sí. E inclusive dentro de los casos confirmados ya había personas que habían reportado haber estado circulando por nuestra ciudad, ¿no es cierto? Bueno, y si bien todavía en nuestra ciudad no se ha confirmado los casos, pero ya tenemos, como dijimos, en Brasil, en Mato Grosso do Sul, y ya tenemos casos en Paraguay confirmados, ¿no es cierto? En la capital, ¿no? Pero países chicos. Si bien todavía no podemos asegurar de que haya la transmisión local, pero ya eso es cuestión de tiempo, ya sabemos que está llegando. Solo que no es una enfermedad que a priori epidemiológicamente se manifieste, digamos, no es probable que pase lo mismo que con el COVID. Exactamente, con el coronavirus. En cuanto a la velocidad y a la cantidad de personas, pero sí es probable que la epidemia, inclusive que puede llegar a ser pandemia, se establezca en forma lenta y tal vez prolongada, o sea, que es algo a tener en cuenta y que hay que cuidarse. Bueno, a diferencia, justamente hablaba usted del coronavirus, ¿no? La transmisión del coronavirus se supone que es por vía respiratoria, ¿no es cierto? Y ahora hablamos de un contacto físico. ¿Cómo sería esto para aclararle más? Bueno, a veces uno dice el coronavirus, el problema es en lo que se dice el contagio. O sea, una persona va transmitiendo el virus en el aire y a través del aire o de las manos en las superficies También, que van quedando sucias y contaminadas con el virus se va contagiando de unas personas para otras y transmitiéndose. En cambio, las que son más por contacto más personal, se habla de transmisión. Sí. Entonces, no hay un contagio, sino una transmisión, pero para eso, en general, debe haber un contacto. Solo que el contacto con las secreciones de la persona que tiene la enfermedad del virus, se hace por contacto directo, pero también por contacto con objetos que se hayan manipulado, inclusive la ropa, ¿sí? Entonces, utensilios puede ser. Puede ser. Mal lavado. Exactamente. Entonces, pero se ha visto que hay una mayor transmisión cuando el contacto es durante la relación sexual. Si bien no es como una enfermedad netamente de transmisión sexual, pero el contacto íntimo durante la relación sexual favorece una transmisión más fácil que el contacto social entre las personas. Y bueno, ¿esto quiere decir que no hay que tener sexo o qué precauciones hay que tener? Porque, como dijimos, ¿no? Usted también está en la parte de atención al HIV-Sida y en ese caso no decimos que no hay que tener sexo, sino hablamos de las 3C, ¿verdad? Sí, y en este caso la tercera C, que era el condón, no nos protege. No protege. La viruela del mono. Exacto, pero sí nos protege de otras enfermedades. O sea, por ejemplo, el VIH. Exactamente, sí. O sea que no es que no hay que usarlo, pero... sí, pareja estable, por ejemplo. Exactamente, eso sí protege, aunque llega un momento en que sí, en este momento sí es un medio de protección.
Sí. Y en general es un medio de protección, pero si de pronto la enfermedad comienza a circular más, ya no es tanta protección, ¿no es cierto? O sea, una Porque persona el que... problema sí. es que la enfermedad de la viruela símica no se transmite solamente por contacto sexual, como otras enfermedades, por ejemplo Sí. el VIH, solamente por contacto sexual. Contacto físico O también esto. no, en el VIH el contacto físico No. no, pero solamente por contacto sexual, por transfusiones de sangre o accidentes con sangre contaminada y transmisión de madre a hijo. En cambio, la viruela símica se puede transmitir por contacto con secreciones directamente en la piel o inclusive que hayan quedado en objetos. Bueno, Entonces, usted dice viruela sísmica, símica, ¿no? De simio. del simio. No, sísmica de sismo no. Sí. Bueno, sísmica. ¿Es una manera de decir o por qué se hace referencia al mono, Bueno, verdad, con esta enfermedad? el mono porque es el origen del virus y porque, para no decir, porque el decir viruela haría, nos remitiría a la enfermedad viruela, que fue una enfermedad erradicada. Y este Sí. es un virus también de la misma familia, pero no es exactamente el mismo virus. Sí bien es preocupante porque ya se están dando casos de mortalidad y se está estimando la mortalidad, y si bien es menor de lo que se decía al principio, por ejemplo comparando con el COVID, Sí. que al principio se decía que era la mortalidad, la letalidad era del 10% cuando escuchábamos y nos asustábamos todos, y luego llegó a ser del 1%, se está más o menos estimando en la actualidad, que sería la mortalidad del COVID. La mortalidad de la viruela símica sería el triple que eso. Serían más. En 3% de las personas pueden fallecer, o tal vez un poco más. Habría que ver los estudios a partir de ahora. Bueno, usted se caracteriza por tener un lenguaje simple, ¿verdad? Por eso la gente se engancha con sus explicaciones. No sé si es consciente de esto, pero es lo que nos comentan siempre. Para pasar en blanco, viene una persona común y le dice: doctor, escuché la viruela del mono, ¿no? Va a escuchar también esta explicación que está dando. ¿Qué precauciones hay que tener en cuanto a la vida común, verdad? Y bueno, básicamente no va demasiado más allá de lo que estábamos diciendo en las últimas etapas. Higiene. Exactamente, la higiene, el lavado de manos, insistir, en espacios cerrados procurar usar el tapabocas. También. También. En espacios abiertos ya no, pero en espacios cerrados usar el tapabocas, el alcohol gel tener en casos y cuidar mucho, inclusive la higiene de la ropa, ¿no es cierto? Entonces, Lavar la ropa. Lavar la ropa es Con frecuencia. Eso, exactamente. Y higienizar los instrumentos que pasan de una mano a otra, ¿sí? Sí. Y siempre, bueno, los elementos de higiene personal, tener los propios, cada uno tiene sus elementos de higiene personal, ¿no es cierto? Y estar atento a la aparición de lesiones y consultar, porque eso también a veces la persona tiene una lesión y no todas las lesiones son una enfermedad específica, o sea, de hecho hay muchas lesiones que en este momento no corresponden a la viruela, pero que sería bueno una evaluación por los profesionales, y sería bueno que los profesionales vean que si la lesión tiene alguna característica llamativa o no mejora con el primer tratamiento, ya hacer una investigación más a fondo para tratar de determinar realmente la causa. Bueno, una última pregunta de mi parte, ¿no? No sé si voy a ser muy exagerado y si van a enojar los amigos que tenemos con restaurante. Por la vida moderna, veo, muchas veces está hoy que uno no puede volver a la casa a almorzar y de pronto se va
a uno de estos lugares que están tan de moda, por lo menos en nuestra ciudad, que es el sistema de tenedor libre, ¿no? Una medida, un almuerzo económico, así en Marmitex, que uno se sirve, y los utensilios, lo que decíamos, los cubiertos. ¿Es exagerado llevar así como de pronto el cepillo de dientes, el colino, un juego de cubiertos o un vasito para...? Bueno, eso ya no sabría decir exactamente. A priori parecería una medida exagerada, sí, y que no está protocolizado de esa forma, ¿sí? Entonces, porque como dijimos, se ha visto que tiene bastante mayor repercusión, inclusive epidemiológica, o sea, la velocidad y las personas a las que se le transmite la enfermedad, el contacto más íntimo, ¿sí? El contacto más y no íntimo. el contacto social. Si bien el contacto social, como dijimos, no está exento de riesgo, pero el contacto íntimo es lo que... ¿Íntimo qué es? Así, besos, pasa, penetración, todo eso. sí, todo, y en este caso inclusive el abrazo. También. Pero, claro, pero cuanto más tiempo sea de exposición es mayor. Un abrazo así a la ligera, no social, digamos, Sí. no implica tanto riesgo, no está exento de riesgo, pero realmente el contacto se está viendo que es mayor cuando hay contacto durante relación sexual. Si bien la transmisión, como dijimos, se hace por el contacto de piel a piel, no necesita que haya penetración para que haya transmisión. No como es el necesario como en el VIH, que sí. se necesita, o por lo menos un intercambio de fluidos corporales. bien, claro, un intercambio más se requiere para que haya la transmisión. En este caso no, el contacto piel a piel, pero cuanto más íntimo, más riesgo. Pero como decimos, también a partir de la ropa también se puede transmitir, solo que no es un toco y ya. Sí. Realmente, por eso la higiene de las manos es importante, ¿sí? Siempre. Siempre. Bueno, ¿alguna cuestión más? Y bueno, recordar que el coronavirus todavía También, ¿no? no se acabó, y si bien ya tenemos muertes en el país vecino Brasil de la viruela del mono, ya en todos los países de la región ya tienen casos confirmados. La mortalidad no es despreciable, todavía los casos de COVID son importantes y tenemos que cuidarnos de que no aparezca una epidemia de dengue pasado este invierno, ¿no es cierto? Entonces siempre recordar los cuidados, no olvidar, porque si uno deja de recordarse ahí, de pronto se dejan los cuidados y puede aparecer la enfermedad nuevamente. Y las vacunaciones, ¿no? Sí, la vacunación con respecto al COVID, sabemos contra el dengue no hay vacuna, y contra la viruela símica veremos qué dice el ministerio. O sea, si bien ya hay recomendaciones, sí. ya hay propuesta de vacunas para la viruela símica, todavía hay que ver cuánto tiempo llevaría la distribución de esas vacunas. Buenísimo, gracias, muchas gracias. Bueno.